Bienvenidos a la Iglesia Bautista Fundamental del Este de Los Ángeles. Capítulo 10. Vamos por favor ahí a la palabra de Dios. Romanos capítulo 10. El tema es, hermano, la necesidad de proclamar el Evangelio. Hay una gran necesidad, hermano, que el Evangelio sea predicado. Hay una gran necesidad allá afuera de tanta gente, hermano, que necesita oír el mensaje de la palabra de Dios. Y hay una necesidad dentro de la iglesia que el pueblo de Dios, hermano, tenga ese valor, ese amor para salir a predicar la palabra de Dios. Amén, hermanos. Es importante entonces el tema que vamos a desarrollar hoy acerca de la necesidad de proclamar el Evangelio. El capítulo 10 de Romanos, el apóstol Pablo nos dice, vamos a leer nada más un versículo para introducirnos, dice así, el versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Amado Padre, Señor, venimos aquí a pedir tu bendición para este tema tan importante, Señor. Esperamos, Señor, que tu Espíritu Santo haga una obra poderosa en cada uno de nosotros y que nos motive tu palabra, Señor, a salir a proclamar el bendito Evangelio de Cristo, Señor. Y te damos la honra y gloria y pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Hay una gran necesidad, hermano, porque la gente se está volviendo más y más incrédula, ¿cierto o no? La gente se está alejando más y más de las cosas de Dios. La sociedad ya no quiere que sean dirigidos ni regidos por la palabra de Dios. La gente allá afuera quiere hacer lo que quiera. Es por eso que se hace más difícil que la gente se acerque al Evangelio, se acerque a una iglesia cristiana. Hermanos, podemos ahorita notar que puede haber lugares en los cuales el entretenimiento está ahí, están llenos. Y muchas de nuestras iglesias, hermano, están vacías por causa de que la gente no quiere venir. Aún los cristianos, hermano, tienen que batallar para estar dentro de las cosas de Dios. Imagínense dónde está la persona que no conoce a Cristo. Hermanos, es importante entonces notar la necesidad de proclamar el Evangelio. Pero, hermano, la iglesia tiene que tomar esa iniciativa. La iglesia tiene que tomar esa convicción, hermano, de que tenemos que ir a predicar la palabra de Dios. Me pongo a pensar, hermano, cómo estas compañías de teléfonos, hermano, cómo hacen su publicación masivamente en todos lados, hermano, radio, televisión, revistas y todo, y está una pelea grande para tener a tanta gente dentro de los teléfonos celulares. AT&T, Verizon, T-Mobile y tantas otras cosas. Usted puede ver noticias, anuncios donde quiera, hermano. Y lo hacen constantemente porque saben, hermano, que de esa manera van a agarrar mucha otra gente. Se pelean entre sí. Si te vienes con nosotros, te damos todos los datos, todos los textos, llamadas ilimitadas y todo por $40. Y la otra compañía dice, nosotros te lo damos por 35 y los otros por 30, ¿verdad? Y se están ganando a las personas de esa manera. Dígame, ¿qué persona en Estados Unidos no tiene un teléfono celular? Si hasta los niños ya tienen teléfono celular, hermano. Y es increíble de la manera en que nosotros podemos ver cómo estas compañías agarran masivamente mucha gente. Están haciendo proselitismo de agarrar gente. Y la iglesia, hermano, debería tener ese enfoque. Evangelizar al perdido, hermano. Hablarle de Cristo a todas aquellas personas que no tienen la esperanza que tenemos usted y yo. Hablarle a aquellas personas que tienen necesidades espirituales, hermano. Déjeme decirle una verdad. La palabra de Dios nos dice aquí, en el libro de Romanos, capítulo 10,
versículo 13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y eso es lo que la gente necesita oír, hermano. Que buscando al Señor Jesucristo, invocando su nombre, la persona puede ser salva. ¿Salva de qué, pastor? Salva de la condenación que traemos por causa del pecado, hermano. Salvos de ir al infierno. En vez de ir al infierno, hermano, cuando somos salvos vamos a ir al cielo con el Señor. Amén. Salvos, hermano, de la vida que estamos viviendo. La Biblia dice que nosotros sin Cristo estamos muertos en delitos y pecados, hermano. Vivimos una vida para el pecado. Nuestra naturaleza sin Cristo tiende al pecado y somos salvos también de ese tipo de vida, hermano. Batallamos, es cierto, porque es una lucha continua, la carne contra el espíritu, pero a través de la palabra de Dios tenemos victoria. Amén, hermanos. A través de la palabra de Dios, Dios nos ayuda, nos da las armas espirituales para vencer, para vivir para la gloria de Dios, hermano. Y no quiero decir que es fácil, hermano. Batallamos, hermano, porque es una batalla continua, día con día. Pero también tenemos la palabra de Dios, hermano. Tenemos la palabra de Dios que va renovando nuestro entendimiento, va cambiando la forma en que pensábamos. La palabra de Dios empieza a trabajar en nuestra vida, haciendo que nosotros comprendamos la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es siempre agradable y perfecta. Hermano, hay una necesidad dentro de las personas que no conocen de Dios. La necesidad de las personas, hermano, que por causa de su desobediencia están apartados de Dios, hermano. Ahora, la buena noticia es esa, que Dios vino a reconciliarnos con Dios. Amén. El Señor Jesús vino a dar su vida preciosa para que cualquier persona que busque a Dios pueda ser reconciliada, justificada con la obra de Cristo, rescatada de su vana manera de vivir. Y hermano, hay esa necesidad del incrédulo de oír la palabra de Dios. Por eso el apóstol pone una serie de preguntas. La pregunta número 1, ¿verdad? En el versículo 14 dice, desde el 13 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero la pregunta es, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Esa es la pregunta número 1. ¿Cómo van a invocar a Cristo si no han creído? Pero ¿cómo van a creer si no se les predica? La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ellos no creen en Cristo, no creen en la salvación porque no se les ha predicado el evangelio, hermano. Pastor, pero yo entiendo que ya en este tiempo mucha gente ha oído de Cristo, mucha gente ha oído del evangelio, pero déjeme decirle algo, hermano. Todavía hay mucha gente que no ha oído la palabra de Dios y vive alrededor de nosotros, hermano. Y mucha gente muchas veces ha rechazado desde el primer momento que usted le quiere hablar, no quiere oír nada de Cristo. Porque hay una desobediencia natural en todos nosotros, hermano. Nadie viene al Padre sino por Cristo, hermano. Así que, hermano, la palabra de Dios se cumple cuando dice que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, hermano. Yo no andaba buscando a Cristo, hermano. Cristo me buscó a mí. Usted está aquí porque alguien le predicó el evangelio, hermano. Usted está aquí porque oyó el mensaje precioso de la cruz de Cristo, hermano. Hermano, así es el poder de Dios. Quizás usted y yo pensamos, no, yo nunca voy a estar sentado en una iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque teníamos religión, teníamos filosofías, teníamos muchas cosas. Pero al momento que oímos la palabra de Dios, no nos resistimos para acercarnos a Cristo, hermano. Nos entregamos. ¿Por qué? Porque el mensaje de Cristo es poder de Dios para salvación. Y es por eso que tenemos esa seguridad bendita en la palabra de ser salvos, hermano. De ser salvos. Y tenemos un compromiso para vivir la vida, hermano, que le agrada a Dios. Y Dios ya nos ha llenado de poder de lo alto para vivir vidas que glorifiquen a Dios, hermano. Cada cristiano debería pensar siempre en que cada día tenemos que vivir
santificar nuestra vida para vivir para Cristo, hermano. Vemos ahí, hermano, que hay ignorancia, hay rebeldía, hay orgullo, hay toda clase de pecados que la persona que no tiene a Cristo usa, hermano. La persona que quiere venir, que ve todo esto, su rebeldía, su naturaleza pecaminosa, debería entender que Cristo vino a rescatarlo de eso, hermano. Nuestro mensaje por eso es de bendición. La palabra de Dios dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio, hermano. La palabra de Dios. La gente necesita oír, hermano. Yo le aseguro que alrededor de usted hay mucha gente que si usted, hermano, tiene la convicción hoy de hablarles, usted les va a hablar y va a tocar los corazones de muchas personas. Porque es Dios hablando a través de nosotros, hermano. Dios es el que hace la obra en los corazones. Cuando se predica la palabra de Dios, nunca regresa vacía. Se siembra esa semilla en los corazones, hermano. Por eso nosotros tenemos que predicar con mucha compasión, hermano. Con mucho amor por las almas perdidas, hermano. Sin condenar, sin juzgar, sin dejar a la persona herida o lastimada, pero que la persona entienda que la solución de su problema espiritual es Cristo, hermano. Y cuando esa persona comprenda eso, hermano, siempre va a estar pensando que tiene la oportunidad de acercarse a Cristo, hermano. Tenemos que tener ese ánimo muy dentro de nosotros para seguir predicando la palabra. Ellos no han creído. Y esta palabra en griego es, no han tenido fe. Pero ¿cómo van a tener fe si no han oído el mensaje como se debe oír, hermano? A mí cuando me hablaron de Cristo me predicaron la palabra correctamente. Me predicaron, hermano, la condición que yo tenía de pecado. Me predicaron que estaba perdido eternamente sin Cristo. La buena noticia es de que Cristo vino a la tierra a dar su vida por mí para perdonar mis pecados. La buena noticia es que si yo invoco el nombre de Cristo, sería salvo. Y hermano, yo no me pude resistir a eso. Entendí que Cristo me ama, que Dios me ama y quería salvarme, hermano. Lo mismo usted. Usted está aquí porque entendió el amor de Dios. Está aquí porque entendió la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Eso es lo que la gente sin Cristo necesita oír, hermano. Aún así, hermano, cuando usted entienda que hay personas que están en otras religiones, en otras sectas, en otros lados, tenemos ese compromiso también de anunciarles la palabra, de decirles que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos, sino solamente a través del nombre de Cristo, hermano. Y hacer la pregunta directa: si tú murieras hoy, ¿irías al cielo con Dios? Y si la persona no está segura, nuestra responsabilidad es darle el evangelio, hermano. Hablarles de Cristo, de la salvación. Hay mucha necesidad allá afuera, hermano, todavía. ¿Cómo creerán? El apóstol Pablo hace esta pregunta para hacer importante el mensaje de Cristo. ¿Sabe, hermano? Para mí, el punto más importante de mi vida fue la vez que me predicaron el evangelio de Cristo. ¿Por qué digo eso? Porque si yo no hubiera escuchado el mensaje del evangelio, nunca pudiera haber sido salvo, hermano. Nunca. Así que eso es el mensaje más importante para mí, y yo creo que también para usted, que Dios nos ha dado, que podemos tener esa preciosa salvación en Cristo. ¿Cómo creerán, hermano? ¿Cómo creerán? Hay mucha necesidad, hermano, de fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, hermano. Y lo que hace el Espíritu Santo cuando se predica la palabra es convencer a las personas de su condición de pecado, hermano, y darles y hacerles saber que la obra de Cristo los puede salvar. Ahí es donde empieza a trabajar la fe en las personas. Hermano, porque todos tienen la misma oportunidad de salvación. Amén. Si no, entonces Dios no sería justo. Pero la persona, hermano, cuando escucha la palabra, el Espíritu está hablando, la persona tiene dos opciones.
o ser atraídos por Dios y entregarse a Cristo, o rechazar el mensaje, hermano. O rechazar el mensaje. Hay muchas personas que porque quieren seguir viviendo la vida como la están viviendo y se gozan en el pecado, no quieren acercarse a Cristo, hermano. No quieren buscar de Dios. Porque saben que la palabra de Dios les va a redarguir. La palabra de Dios les va a corregir su vida y no quieren nada de eso. Me conformo con mi religioncita. Con hacer algunas cositas yo nada más me siento a gusto. Hermano, Cristo no vino aquí para que te sientas a gusto, sino para que veas la condición que está el mundo por el pecado. Recuerdan cuando Cristo estaba acercándose a Jerusalén y empezó a vislumbrar ahí todo, vio a la gente. ¿Y cómo las vio? Como ovejas que no tenían pastor. Andaban errantes, cada uno haciendo lo que bien le parece. Ahora, muchos de esos, hermano, usted los veía los sábados en las sinagogas. Los veía ahí haciéndose de religiosos, pero no conocían verdaderamente a Dios, hermano. ¿Por qué digo esto? Porque si lo hubieran conocido, estuvieran buscando de Cristo. Si hasta los mismos discípulos de Cristo, cuando se puso un poquito dura la cosa, hermano, es difícil esta palabra. Bueno, ¿también vosotros os queréis ir? Y eso pasa en las iglesias, hermano. A veces cuando se empieza a poner una convicción dentro de la iglesia, hay personas que dicen, mejor me voy de esta iglesia, porque me van a poner a trabajar. No, nadie te va a poner a trabajar. Es Dios el que va a ayudarte a ti. Hermano, ya deberíamos de dejar de ser cristianos de cada domingo en la mañana nada más. Deberíamos ser cristianos, hermano, que amamos estar dentro de la casa de Dios. Que queremos estar deleitándonos con la palabra, con la comunión, con la coinonía que tenemos, hermano. Pero ¿cómo creerán allá afuera, hermano? Si a veces la iglesia necesita ser despertada de lo que estamos pasando, hermano. ¿Quién lo puede hacer? Cristo, hermano. Cristo lo puede hacer. Hermano, yo quiero pedirle a Dios que ponga una doble porción de su espíritu en esta iglesia. Para que cada uno de nosotros, hermano, veamos la importancia de lo que es proclamar el evangelio, hermano. Que cada servicio tengamos la oportunidad de invitar a alguien, hermano, de mis amigos, de mis conocidos, de mis primos, de la gente que me rodea y traerlos a las cosas de Dios, hermano. Es importante, hermano, proclamar el bendito mensaje de Cristo. ¿Cómo irán si no hay quien predique, hermano? Un hombre, hermano, una mujer de Dios que proclama el bendito evangelio, hermano, está haciendo una obra tremenda, hermano. Recuerde, hermano, que cuando usted, hermano, está predicando el evangelio, está representando a Cristo. Está representando, hermano, a nuestro Salvador, intercediendo por la salvación de las personas, hermano. Me gusta, hermano, lo que estamos haciendo los viernes. Las oraciones que hacemos de mucho corazón es por las familias de la iglesia, por nuestra iglesia, por nuestro ministerio, pero también oramos, hermano, para que la gente se salve. Para gente que nos rodea, hermano. Pero tenemos que llenarnos de esa convicción de Dios, hermano. De que Dios, hermano, va a hacer su obra si nosotros proclamamos el evangelio. Sus hijos, sus nietos, su familia va a estar aquí en la iglesia, hermano, amén. Porque le vamos a creer a Dios. Que predicando el evangelio, hermano, vamos a sembrar la semilla de la salvación en cada persona, hermano. No le hable a las personas de quiénes son los 24 ancianos del Apocalipsis, de la tía del anticristo, perdón. Había en una iglesia una persona tan mala que le decían la tía del anticristo, hermano. Hay una gran necesidad de que la gente escuche el mensaje, hermano. Que la gente, hermano, escuche por primera vez, por segunda, por tercera, que Cristo salva, hermano.
que hay salvación en el nombre de Cristo. ¿Cómo irán, hermano, si usted y yo no vamos a predicar? ¿Cómo irán si allá afuera en las iglesias no tienen servicios de evangelismo? ¿Cómo irán, hermano? Ahora dice, pastor, pero sí evangelizamos. Sí, hermano, la iglesia tiene servicios evangelísticos y tenemos que aprovecharlos. Pero también es importante que usted, donde quiera que esté, anuncie el evangelio. Amén, hermano. Lo anuncie, hermano. ¿Por qué? Porque usted no sabe por qué Dios lo lleva a diferentes lugares, hermano. Dios prepara todas las cosas. ¿Se fijan cómo Dios preparó la entrevista entre Felipe y el eunuco? ¿Quién lo preparó todo eso? Dios, hermano. ¿Cómo sabe si Dios lo lleva a algún lugar? Lo preparó para que anuncie la palabra a alguna persona, hermano. Y no importa que sea a 1 o a 2 o a 20 o a 30, pero usted predique el mensaje, hermano. Amén. Predique el mensaje. Me recuerdo cuando la hermana me invitó para ir a visitar a una persona allá en el Hospital General. Fue un sábado que fuimos allá. Teníamos que evangelizar aquí, pero era también importante. Dije, bueno, vamos a usar 1 hora para ir. Y era la familia del Señor. Y había como 15 o más personas dentro del cuarto del muchacho que estaba en coma. Lo iban a desconectar de los aparatos que tenía conectados para que estuviera vivo, hermano. Ya era lo último. Y hermano, yo siempre he dicho que los médicos, he oído que los médicos dicen que aunque la persona esté en coma o esté allí, están escuchando, hermano. Y yo les dije, le voy a compartir la palabra a este muchacho, aunque esté así. Le compartí la palabra, pero todos estaban oyendo, toda la familia de él, su abuelita, su mamá, su esposa, familias, hermanos. Y al terminar, cuando dije, si escuchaste todo esto, haz la oración conmigo. La oración para aceptar a Cristo como Salvador. Al hacer la oración, todos la repitieron, hermano. Como 15 o más personas repitieron la oración. El que hace la obra es Cristo, hermano. Yo no sé qué pasó con ese muchacho. Sé que lo desconectaron y murió en unas horas. Pero no sé qué pasó en su corazón. Mi esperanza es de que Dios tenga misericordia de él. Hubiera tenido misericordia. Pero toda la otra familia recibió a Cristo como Salvador personal, hermano. ¿Yo vine ese sábado para eso? No. Yo vine ese sábado para ganar almas por aquí alrededor, pero Dios me llevó allá. ¿A dónde lo lleva Dios usted, hermano? Aproveche la oportunidad. Muchas veces cuando llego a una casa, toco la puerta, hermano, y abren y veo que hay mucha, no quieren oír, no quieren escuchar, no quieren nada. A veces le digo, déjeme hacer una oración por usted, aunque sea. Y yo creo que ya para sacarme de ahí, hágala pues. Pero le pido que Dios salve su alma, hermano. ¿Eso se puede quedar sembrado? Sí, sí, hermano. Hermano, ¿por qué no empezamos a sembrar muchas semillas en todos lados? Semillas de la palabra de Dios, para que la gente, hermano, crea en Jesucristo. ¿Cómo creerán? ¿Cómo oirán si no tienen a Cristo, hermano? Muchas veces, hermano, la escuela hace que la gente, cuando ya va creciendo, se aleje de las cosas de Dios. Por eso en la iglesia cristiana experimentamos la pérdida de mucha juventud, porque ya van a la escuela, al colegio, a una universidad. Y en la universidad le dicen, hermano, que todos venimos del mono, hermano. Que nuestra abuelita era una changuita, hermano. Ahora otros dicen, no. Venimos de una célula que estaba en el mar. Y en el mar se empezó a hacer un gusarapito y ¿saben qué es un gusarapo, verdad? Unos como las ranitas que le hacen así. Me gustaba agarrar ranitas a mí. Pero déjenme decirle algo. No venimos de ahí. En
en una conferencia acerca de científicos y todo esto, un científico quiso burlarse de los cristianos, de los científicos cristianos. Y empezó a decir, no, miren, hace 60, 70, 80 mil millones de años que la vida empezó en la tierra y todo fue evolucionando hasta que llegamos ahorita a este punto. Y un científico cristiano se para y empieza a agarrar el micrófono y dice, ¿cuántos creen, hermano, que si agarro estas hojas y las tiro y queden juntas y en la misma secuencia? Dice, no, eso es imposible, es imposible. Pues hermanos, así como dice que se necesitan 70, 80 millones de años, él tiene que tener más fe en lo que dice que yo en lo que la palabra de Dios dice. Porque Dios creó todas las cosas, hermano. Hermano, hay tanta evidencia de que Dios creó todo, hermano. Hay tanta evidencia de que Dios es el ser más poderoso en el universo. Que Él crea de la nada, hermano. Que Él crea, hermano, con la forma que Él quiere. Y hermano, al crear al hombre y la mujer, fue la obra de amor que Dios hizo, hermano. Somos la obra más perfecta de Dios nosotros, hermano. Porque puso su imagen y semejanza en nosotros, hermano. Somos hechos a imagen de Dios. Amén. Y pienso que cuando estaba Él creando a Adán y a Eva, estaba pensando en Cristo, hermano. En que ellos fueran como Cristo. ¿O qué no dice la Biblia que usted y yo tenemos que llegar a la plenitud de Cristo? A la estatura. Hermano, mire qué precioso es nuestro Dios. Que siendo aún, hermano, personas que a veces fallamos, que a veces somos infieles, que no tenemos mucha reverencia, Dios nos ama de esa manera, hermano. ¿Qué nos impide mejorar, hermano? ¿Qué nos impide entregarnos al 100% para la obra de Dios? Hay necesidad, hermano, del incrédulo de oír la palabra. Hay necesidad de la iglesia que predique la palabra, hermano. Hermano, todos tenemos la capacidad de proclamar el Evangelio. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis, ¿qué? Testigos, hermano. Fíjese que ese poder es para testificar, amén. Y ese poder, hermano, es la dinamita que usted y yo necesitamos, hermano. Y ya Dios nos la dio, pero tenemos que, hermano, ir a explotarla allá afuera. Hermano, pero recuerde esto, predique con amor y con compasión. Predique, hermano, como si esa persona que le está hablando es importante para usted. Porque para Dios sí lo es. Cada criatura, hermano, sobre la tierra es importante para Dios. Como dice Isaías, mas no todos obedecieron al Evangelio, hermano. Porque hay gente desobediente, hermano. Hay mucha gente desobediente porque no quiere acercarse a Dios. Porque no quieren, hermano. Vea Isaías 52:7, por favor. Vamos a la palabra de Dios, a Isaías 52:7. Dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica salvación, del que dice, a Sión, tu Dios reina. Hermano, ahí está hablando de las personas que son siervos de Dios, hermano. Que traen el bien, que traen la salvación para las personas, que anuncian el Evangelio, hermano. Anuncian la paz. El shalom de Dios, hermano. Shalom quiere decir, hermano, paz en hebreo. Pero es una salutación también, hermano, que quiere decir como que recibas todas las bendiciones de Dios. Bendiciones que tú ni te imaginas que van a pasar en tu vida, porque Dios trae la paz a tu vida, hermano. Tenemos que creerle a Dios.
creer, hermano, que Él tiene un trabajo bien importante para esta iglesia. Proclamar el evangelio, hermano. Hablarle de Cristo a las personas. Hermano, tenemos que empezar a organizarnos para que esta comunidad, hermano, se llene de la palabra nuevamente. Yo sé que en el este de Los Ángeles hay varias iglesias fundamentales, varias iglesias bíblicas, pero todavía hay mucho que recorrer. Amén, hermano. Hay muchas casas, hay muchos lugares. Hermanos, si tú no puedes caminar mucho y te podemos llevar a un lugar donde ahí llega la gente, como en un parque, como en un market grande. Hace poco estuvimos con una hermana en un market y ganamos varias almas para Cristo, hermano, en el que está por la Whittier aquí adelante. Pero tenemos que, hermano, organizarnos para llevar el bendito evangelio de Cristo. La necesidad de la fe, hermanos. No todos obedecen al evangelio, pero lo importante es predicar la palabra. Ahí estamos en Isaías, vea el 53, 1 al 3. Dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ahí está, hermano, el Mesías sufriente, profetizado por Isaías, que se cumplió cabalmente, hermano, con lo que Cristo hizo en la tierra. En esos últimos años, hermano, del ministerio de Cristo, hermano, se cumple todo lo que dice aquí. Es importante, hermano, notar que nosotros tenemos que enfocar en la obra de Cristo, hermano. Saber, hermano, que esa obra tiene poder de salvación. Y todavía la tiene y la va a tener, hermano. ¿Por qué? Porque Dios va a honrar su palabra. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Hermano, tenemos que tomar eso en nuestro corazón. Armarnos de ese precioso valor cristiano para ir a predicar la palabra. La fe viene por el oír, hermano. No hay otra manera. La gente piensa que tiene una fe, pero esa no es la fe bíblica. La fe bíblica es la que viene por el oír la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y la palabra de Dios es la verdad, hermano. Y cuando una persona escucha la verdad de Dios, llega la fe. El Espíritu Santo trabaja por medio de la palabra de Dios. Hermano, la misma palabra de Dios dice que es Cristo encarnado, hermano. Y nosotros al predicarla estamos predicando de Cristo, de Dios, de la palabra de Dios. Y ahí es donde viene la fe a las personas. Pero hay personas, hermano, que no quieren por su orgullo, porque no necesitan estar pensando que necesitan estar en un lugar. Rechazan el evangelio, hermano. Otros porque realmente quieren vivir sobre su vida, sobre obras malas, sobre pecados, sobre disolución, libertinaje. No quieren acercarse a Cristo. Por eso dice la palabra, no todos obedecieron, hermano. Malas noticias para esas personas. Están rechazando a Cristo. Y la única forma de vivir para Dios y vivir eternamente es aceptando la obra de Cristo en nuestras vidas. ¿Qué va a pasar? Lo entendemos, la Biblia lo dice. ¿Qué va a pasar con aquellas personas que no tienen esa seguridad en su corazón de pertenecer a Cristo? Pero yo sí creo en Dios. ¿Crees que hay un Dios? Sí, está bien. Pero tienes que creer que la obra de Cristo te salva. Si no crees en eso, de nada te sirve creer que hay un Dios. Porque Santiago dice, también los demonios creen y tiemblan.
Y ayer estaba hablando con una persona y le dije, bueno, yo entiendo que a veces los demonios son más obedientes que las personas para hacer la voluntad de Dios. Porque si Dios le dice a unos demonios, tienes que hacer esto, lo hacen. Y las personas todavía lo piensan, ¿lo haré o no lo haré? Cristo vino a dar su vida por ti, acéptalo. ¿Lo aceptaré o no lo aceptaré? Qué tremendo, ¿verdad, hermano? Pero usted y yo fuimos atraídos por Cristo, hermano. Fuimos convencidos de que, hermano, estábamos lejos de Él. Pero a través de Cristo, Él nos acercó a Él. Él fue ese puente espiritual de amor para acercarnos a Dios, hermano. ¿A cuántas personas, hermano, tiene usted en su mente, en su corazón, que quisiera ver salvos? Que quisiera ver salvos aquí en la iglesia o en otra iglesia, no importa, pero salvos, hermano, amén. Y eso es lo que tenemos que pedirle a nuestro Señor. Ayúdanos, Señor, a proclamar tu palabra, sembrar el evangelio, hablarle de Cristo a todas las personas que tú me permitas hacerlo. Hay mucha necesidad, hermano. Allá está afuera el incrédulo, no hay fe, no han oído la palabra. Y la iglesia, la necesidad de la iglesia, proclamar la palabra, sembrar la semilla, exaltar la obra de Cristo, hermano. Que Dios nos ayude, hermano, a predicar por todo lugar que Él nos ponga, hermano. Salmo 19:5, por favor. Salmo 19:5. Dice la palabra. Perdón, vamos a leer desde el 1. Dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. Ahí está hablando, hermano, que aún la perfecta creación de Dios da testimonio de un creador, de un Dios, hermano, que tiene poder para eso. Y también, hermano, dice que no hay lenguaje ni palabra. ¿Por qué? La naturaleza no habla, la creación no habla,